Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Violin Media Podcast. Hoy voy a ser su host, mi nombre es Camilo Caicedo y soy director para el área de Solutions and Development de PGD. Hoy nos acompañan tres grandes speakers de la compañía que nos van a ayudar a darnos un poco más de contexto de qué son las cookies, para qué sirven, cuáles son los cambios en la regulación. Para esto nos acompaña María Cala, ella es Media Director del equipo de PGD y cuenta con más de 8 años de experiencia en marketing digital. Bienvenida. Muchas gracias. También nos acompaña Johan Rodríguez, él es director del área de Audience Intelligence para Colombia y cuenta al igual con más de 8 años de experiencia en marketing digital. Hola Johan. Hola Cami, hola a todos. Bienvenido. También nos acompaña Jenny Beltrán. Jenny tiene más de 10 años de experiencia en marketing digital y analítica de datos. Ella es directora para el equipo de TAC en Colombia y nos acompañará también en el episodio de hoy. Bienvenida. Gracias, Cami. Bueno, entremos un poco en contexto. María, ¿podrías contarnos un poco acerca de las cookies, qué son, para qué sirven? Claro, les cuento. Las cookies son un archivo de texto que se guarda en los navegadores por sitios web o empresas de marketing. Estas se utilizan para conocer el comportamiento digital de los usuarios. Se puede conocer los clics, la navegación, hasta cierto tipo de información personal. Normalmente los anunciantes las utilizan para personalizar un poco las experiencias de los usuarios en cuanto a publicidad que se está proyectando. Buenísimo, eso creo que nos da un poco de claridad frente al tema. Y ven, ¿hay algún tipo de cookies? ¿Hay varias? ¿Cómo funcionan? Sí, hay dos. Están las first party cookies, que son aquellas que recolectan la información del sitio web en el que estoy navegando, y están las third party cookies, que son aquellas que se recolectan a través de diferentes navegadores web. Entonces, estas funcionan para normalmente como ubicarnos en diferentes navegadores, en diferentes páginas web como un único usuario. Buenísimo. También he escuchado, es como un hot topic dentro de la industria, el tema de la regulación, del cambio, de la prohibición de estas de Google. ¿Por qué se da esto y qué organismos o qué entidades regulan este tipo de prácticas? Bueno, te cuento, Cami, hace algunos años se empezaron a regular las prácticas en Internet y eso implicó pues tener ciertas reglamentaciones y por ciertas organizaciones. Unas son las QBA, otras son GDPR, MSA Contracts y LDA Compliance. Buenísimo, esto creo que nos da un poco más de contexto, pero sí me gustaría que le explicáramos un poco más a la audiencia porque hablas de diferentes tipos. ¿Qué fuentes de datos hay? ¿Cuáles son esas limitaciones que tiene Google? Ahí creo que Johan es la persona indicada que nos puede ayudar con esta pregunta. Sí, digamos que complementando lo que venía comentando María, varios anunciantes ya vienen trabajando en todo el tema de cookies, ¿no? Entonces, nosotros en Publicis llevamos más o menos unos 2 años, 3 años acompañando a todos nuestros clientes en esa misma fase, justamente para entender cómo vamos a reaccionar frente a este mundo sin cookies, y a medida que realizamos test, también vamos entendiendo cómo nos vamos a mover cuando ya llegue ese 2023 y pues Google diga como hasta aquí llega el tema de las cookies. Entonces todavía es un panorama que no es claro, pero que definitivamente vamos a tener que llegar hasta allá y poder decir como en Publicis lo estamos haciendo de esta manera, y este es el aprendizaje que tenemos de estos años que venimos trabajando esto. Adicional a esto, Google también ha venido trabajando en algo que se llama Privacy Sandbox, que es un lugar prácticamente que es seguro para navegar, y está pensado así para que sea un lugar seguro para los usuarios, y a su vez digamos que Google empieza a recolectar como toda esa data de entendimiento, toda esa data de comportamiento a medida que pues tiene ese lugar seguro para sus usuarios. Entonces, esto se ha tomado un poco más de tiempo de lo que habíamos esperado, ¿sí? Primero era como hasta este año 2021, después Google dijo como no, vamos al 2022 y ahorita dice que va a ir hasta el 2023 porque pues ellos tienen que desarrollarlo bien, ¿sí? Y en ese desarrollo específico, digamos que ellos lo que hacen es poner como prioridad a ese usuario y poder asegurar que realmente es un sitio seguro para ellos. Entonces también están desarrollando como todo un stack de
de tecnologías que permitan que los anunciantes también, digamos que se sientan seguros en lo que están haciendo y a su vez pues ganar tiempo y seguir haciendo pues dinero, que ese es el negocio en el que se mueve también pues Google. Buenísimo, Johan. Creo que esto nos da una perspectiva mucho más clara de cuáles son estos cambios que afronta la industria y un poco de cuáles son de pronto las propuestas de estos grandes actores dentro de la industria. Frente a eso, ¿cuál es la propuesta que tiene Publicis para sus clientes? ¿Cuáles son esas alternativas que nosotros estamos ofreciendo frente a este cambio de realidad, Jen? Bueno, Cami, te cuento que desde Publicis hemos venido investigando cuál va a ser el impacto que va a tener la eliminación de cookies para Publicis y para nuestros clientes. Entre ellos hemos identificado varios frentes que se están volviendo vulnerables frente a esta eliminación de cookies. El primero de ellos es todo el tema de medición y tracking de campañas. El segundo es todo el tema de audiencias, creación de audiencias. El tercero es todo el tema de personalización de contenido. Y el último, y no por ser el último, el menos importante, es toda la infraestructura de data y tecnología. Por ello, desde el año pasado, Publicis ha venido trabajando con algunos partnerships para identificar cuáles son esas tecnologías más relevantes que nos puedan ayudar a identificar ese ID Identity. Ese ID Identity significa que es el registro único o usuario único con el que vamos a poder identificar a los usuarios de nuestros clientes a partir de diferentes fuentes de datos. Te pongo un ejemplo: CRM, bases de datos, comportamiento web, entre otros. Esto significa que podríamos empezar a hablar de que este ID único podría identificar a cualquier tipo de usuario independientemente de donde esté navegando. Sí, así es. Existen dos metodologías para poder identificar este ID Identity. El primero es determinístico y sale, o la diferencia que hay de este es que tenemos información del usuario. Conocemos su email, su dirección, el correo electrónico, su número de teléfono, y tenemos la otra metodología que es probabilística y sale a partir de la IP que nuestros computadores o nuestros dispositivos dejan registrados en la web. Esto lo que nos va a permitir es que vamos a combinar las dos metodologías para poder construir nuestra identity para cada uno de los usuarios. Y ven, esto es un proceso, esto es algo que conectamos y podemos hacerlo, o hay como tal un proceso para llegar a hacer esto. Bueno, desde Publicis estamos trabajando en un programa para nuestros clientes que se consta de 4 etapas. La primera es crawl, segunda wall, tercera run y fly. Cada una de estas etapas está apuntando a los 4 frentes que les mencionaba. Vamos a trabajar en una estrategia de captura de datos, vamos a trabajar en hacer audiencias contextuales para poder hacer testeo en los diferentes sitios y en las diferentes campañas. Vamos a crear contenido personalizado y adicional vamos a ayudar a nuestros clientes a tener una infraestructura de datos y tecnología correcta para capturar toda esta información en un único repositorio. Ok, o sea que tenemos la tecnología, tenemos acceso a las fuentes, pero me imagino que esto también necesita gente de la NASA para llevarlo a cabo. ¿Qué roles, qué perfiles se necesitan para llevar este tipo de cosas? Bueno, en efecto, hay un equipo multidisciplinario. En realidad, tenemos gente que tenga que conocer mucho de la industria digital, que sepa de las herramientas digitales, por ejemplo, Google Analytics, Google Tag Manager, para todo el tema de pixelación y medición de las campañas. Necesitamos perfiles que sepan de Data Engineer, por ejemplo, para toda la infraestructura de datos, un modelo de datos estructurado, para poder hacer un procesamiento de la información de forma correcta. Y necesitamos a alguien que lea esos datos, ¿no? Que los interprete y le dé funcionalidad al negocio. Y aquí son roles más de data scientists para que puedan crear modelos, crear los algoritmos para identificar ese ID Identity. Ok, buenísimo. Algo que mencionó Jen que me gustaría de pronto que Johan nos pudiera aportar un poco, y Jen hablaba de la personalización de contenidos. Hay algo que también se ha hablado hace poco y es del Zero Party Data. No sé si tenemos algún comentario frente a eso, que sé que es algo como relativamente nuevo. Sí, pues como lo dices, digamos que es un término que no es tan nuevo, pero sí es de la familia de data, por decirlo así, es como el más joven. Siempre hablamos de third, de second, de first party data. En este momento, digamos que se está volviendo tendencia todo el tema de Zero Party Data, que digamos que a diferencia de los otros tipos de data, este Zero Party Data es
cuando se recolecta data a partir de encuestas que se le hacen a los usuarios y el usuario es consciente de la data que está realizando, ¿sí? Entonces, digamos que la diferencia entre la first party data y la second party data es específicamente que para la first party data pues tú tienes que tener muchas tecnologías para recolectar esos datos de transacciones, de comportamientos de usuarios, y la zero party data lo que hace es que tú como marca a través de encuestas le preguntas a las personas como cuántos años tienes, cuáles son tus comportamientos, mi producto lo compras en la tienda física o lo compras en la tienda online. Pero a diferencia, el Zero Party Data, a diferencia de las demás, no es gratuita, ¿no? Entonces, en esta Zero Party Data, para que el cliente o el usuario te dé a ti como toda esa información, tú le tienes que dar algo a cambio, ¿sí? Y casi siempre como que las marcas lo que están haciendo es dando bonos de descuento, están dando tickets específicos para comprar en la marca, o están siendo inscritos, son personas que están siendo inscritas para sorteos de los productos de la marca. Entonces al final digamos que Publicis, en Publicis venimos, como les comentaba al principio, trabajando como en un entendimiento de data ya bastante tiempo, en donde hacemos un entendimiento de audiencias, entendimiento de cuáles son sus comportamientos, para nosotros empezar a hablar de personalización. Entonces lo que va a hacer la Zero Party Data es empezar a darnos como instrucciones para empezar a hablar de hiperpersonalización, ¿sí? Y esta hiperpersonalización es que ya nosotros como marcas o como agencias vamos a poder hablar de cuáles son las preferencias de las personas específicas para generar una fidelización o una conexión más cercana entre las personas que están, digamos que dando sus datos a conciencia y están confiando en nosotros, para que nosotros como marcas o como agencias también respondamos a lo que ellos nos están dando. Entonces se viene un reto supremamente grande y supremamente chévere, que muy seguramente los nuevos talentos que pues, entren a Publicis nos van a poder apoyar en todo este camino que nos queda por recorrer. Súper bueno ese contexto. Creo que sacando un poco la conclusión del episodio de hoy, tuvimos primero un contexto sobre las cookies, que son pues, de pronto para las personas que no están tan contextualizadas con estos términos. También hablamos frente a este cambio de regulaciones, de políticas, de nuevas medidas que están tomando los gobiernos y diferentes organismos, cómo se pueden empezar a combatir, qué alternativas hay. Cómo nosotros desde Publicis, que ya nos dio un detalle bastante importante, trabajamos desde la parte del assessment para identificar cuál es ese path o ese roadmap que nosotros deberíamos seguir para llegar a este famoso identity, y con Johan pudimos conocer un poco más de cuáles eran esas fuentes de datos, cuáles son los tipos de datos, y algo que se viene hablando mucho, que es el Zero Party Data, que no es nada más que la data declarada por parte del usuario. Entonces muchas gracias a todos por conectarse hoy, y espero nos sigan en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Los invitamos a que nos sigan @Publicis Media Colombia en LinkedIn, y gracias por acompañarnos en esta temporada de Violin Media Podcast.